En el vídeo de hoy te voy a hablar de los 3 mejores libros que he leído últimamente, los libros que más me han gustado y a los que les he dado, por supuestísimo, 5 estrellas. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y como te contaba, pues en el vídeo de hoy vengo a hablarte de 3 libros absolutamente increíbles que me han encantado, les he dado 5 estrellas, libros de esos que te dejan pozo, que los vives muy intensamente cuando los estás leyendo, que te asombran, que te descubren cosas y que desde luego a mí me han hecho pasarlo muy mal. Ya sabéis que soy una lectora bastante sufriente, me gustan las historias que calan y estas desde luego lo son. Por casualidades de la vida, son 3 libros que yo he leído y escuchado en Nextory. No es un vídeo patrocinado, yo pago Nextory rigurosamente todos los meses, pero bueno, en la caja de descripción os voy a dejar un link por si queréis probar esta plataforma durante 45 días completamente gratuito desde cualquier país, no hay limitación. Y nada, tenéis audiolibros y un montón de libros en digital allí puestos, así que, bueno, dejo la recomendación y sin enrollarme más paso a hablaros de los libros. El primero de ellos es La familia grande, escrito por Camille Kouchner y ella es una autora francesa. Esta es una novela que salió, no, una novela no, esto es un libro de no ficción porque se trata de un testimonio que salió en 2021 y realmente es una de esas textos que removieron mucho la sociedad francesa, tuvieron muchísimo impacto y de hecho pues comenzó el movimiento de Me Too Incest, es decir, abrió la conversación sobre los abusos dentro de las familias. Este libro tuvo consecuencias tales como se hicieron una serie de estudios e encuestas a partir de los cuales más del 10% o el 10% de las personas francesas dijeron que habían sufrido algún tipo de abusos dentro de sus propias familias y me parece que también tuvo consecuencias incluso a nivel legislativo, algún tipo de ley al respecto. Hay muchísima información en internet, no tenéis más que hacer una breve búsqueda. Y bueno, Camille lo que nos cuenta en ese testimonio es lo que ella vivió en su infancia y lo cuenta ahora en un presente con 46 años, es algo con lo que ha tenido que vivir toda la vida, con un enorme sentimiento de culpa, de vergüenza y de dolor. Creo que este libro, aparte de todo lo que cuenta, que es impactante para todo el mundo, debió de ser aún más fuerte en Francia porque ella viene de una familia de gente importante, gente conocida. Su padre fue ministro, fue el fundador de Médicos Sin Fronteras, entre otras organizaciones. Una de sus tías era una gran actriz, su madre era una historiadora muy famosa, una gran intelectual, una activista, es decir, gente muy conocida. Especialmente por parte de la madre y toda la familia de la madre, vienen de una familia de izquierdas muy liberalista, como digo, activistas, mujeres absolutamente liberadas que se habían divorciado hasta su abuela, que eso pues en la época era bastante fuerte. Su madre de hecho fue incluso amante de Fidel Castro, de verdad, gente bastante conocida y que se rodeaban de personas también bastante importantes, formando una especie de gran familia formada no solo por las personas de la familia de sangre, sino también como de grandes amistades, esas casas de puertas abiertas donde la gente entra y sale y tal. En todo ese contexto, ella y sobre todo su hermano gemelo van a sufrir una serie de abusos. Podría deciros de dónde viene todo esto y demás, pero bueno, entiendo que también se considera un poco spoiler, así que lo voy a dejar aquí. El libro está contado de una forma que además literariamente funciona de maravilla. Empieza con ella adulta hablándote de que su madre acaba de fallecer y está yendo al entierro. Te das cuenta de que no tiene una relación especialmente cercana con su familia y de hecho cuando van al entierro de repente te hablan como de amigos que en el pasado fueron muy cercanos y la miran extraño, no se acercan y más veces tú notas como que hay algo ahí extraño. También parece que no tenían una relación muy cercana con la madre, pero no terminas como de encajar las piezas. Y luego se va a ir retrotrayendo al pasado a diferentes momentos, uniéndolos muy bien. O sea, es que verdad, el libro tiene una calidad literaria increíble. Y va a seguir conociendo tanto la vida de su abuela, de su madre, y luego ya cuando ella nace y sus hermanos, cómo se va todo desarrollando. Vamos a ver cómo ella tiene desde siempre una relación especial con su madre, una madre que les educaba a todos de una forma
bueno, interesante, diferente, pero a ella lo que le genera es una gran necesidad de conseguir su amor y su valoración. Y bueno, esto es algo que va a marcar mucho su vida. En determinado momento sus padres se separan, cada uno se vuelve a casar o a tener otras parejas y bueno, pues la vida sigue un poco de esa forma en la que hablábamos de tener siempre la casa llena de gente, de los veranos en no sé qué sitio, una cosa como de verdad como muy liberal, muy tal. Y bueno, una de las cosas muy fuertes que suceden en el libro y que se van destapando por el camino, no considero que sea spoiler, porque es que el libro va de esto, ¿no? Del incesto, es un poco lo fuerte que es la ley del silencio, en el sentido de que, bueno, parece que realmente bastante gente sabía lo que estaba pasando y todo el mundo pues se calló o preferían mirar para otro lado, personas adultas. Y qué fuerte es esto, ¿no? Incluso, bueno, como la reacción de la madre años después, cuando se entera de todo lo que han pasado sus hijos, la reacción que es tan fuerte, es que no os lo voy a contar, pero es un libro que yo me quedé absolutamente impactada porque tengo que decir que me sonaba que había oído hablar de él muy bien, pero bueno, cuando lo vi ahí en Nextory, que hacía este calor ya, la piscina y tal, yo no sabía que me estaba encontrando y de repente cuando me metí en el libro dije, ostras, vale, es esto. Yo, o sea, quiero decir, si comparamos, por ejemplo, es cierto que las ediciones de España no tienen nada que ver con las francesas en general porque utilizamos estilos súper diferentes, pero me parece que la estética que se le ha dado al libro le hace un muy flaco favor porque parece que te vas a leer como una novela de verano, un misterio familiar así ligerito, no que estás dando un testimonio de no ficción que es uno de eso, de los testimonios quizás más importantes de los últimos años en Europa en relación a ciertos temas. Oye, ojo, no sé, me parece que no hemos logrado el impacto, ¿no? Bueno, igual me equivoco, pero esta es mi opinión. Entonces, bueno, al final vamos a tener un libro donde se va a hablar de pederastia, de la silenciación de la misma, del punto de vista de las víctimas, cómo las personas tienen que han sufrido este tipo de abusos en el futuro han tenido que vivir, las consecuencias que tiene en diferentes tipos de persona, ese sentimiento tan horrible, ¿no? de vergüenza, de sentirte tú la víctima, de culpa, de frustración de no saber qué hacer. La autora lo refleja muy bien como una hidra, como una serpiente que sale a veces y casi se la come. Es un libro muy visceral, es un libro que se sufre muchísimo. Creo que es un testimonio que merece mucho la pena leer, que, o sea, engancha como si estuvieras leyendo un thriller y qué horrible es eso, ¿no? Cuando tú sabes que estás leyendo algo de verdad. Es un libro que por supuesto también toca bastante toda esa mecánica del poder de quien abusa, de cómo mueve los hilos, de cómo busca anular, desprestigiar o quitar importancia a lo que está pasando. Un libro que desde luego entiendo toda la repercusión que ha tenido en Francia. Desde luego aquí yo no he oído tanto hablar de él y a mí me ha parecido un libro espectacular. Con un valor mucho más allá del literario, por supuesto, de denuncia, un valor social y bueno, solo puedo pues recomendároslo muchísimo. El siguiente libro del que quiero hablaros es La mala costumbre de Alana S. Portero, que está editado por Seix Barral, ha salido ahora en 2023. Es un libro que yo tengo que agradecer muchísimo a Miquel de Mikey F, que me lo recomendara tanto, bueno, él lo ha recomendado por activa y por pasiva en todas sus redes sociales y demás, pero es que nada más llevar como 5 o 6 páginas me escribió para recomendármelo a mí y yo, bueno, en cuanto lo vi en Nextory dije, bueno, esta es la mía, allá voy y qué barbaridad, qué barbaridad de libro. Este es una cosa también muy dura, pero muy bella al mismo tiempo, un libro de verdad que te deja muchísimo pozo, que subrayas y que vuelves y que quieres hablar de él con la gente, de todo lo que te ha hecho sentir y que te molesta mucho como no encontrar las palabras. También os voy a dejar en la caja de descripción un podcast que también me recomendó Miquel, donde se entrevista a la autora. El podcast se llama Marica Página y bueno, os voy a dejar el enlace del episodio en el que hablan con Alana abajo porque es que si ya es maravilloso leerla, cuando ella lee algunos fragmentos de la obra, es que yo de verdad ya se me saltaban las lágrimas de la emoción, de la belleza y de la crudeza de todo. De verdad, es que es una fantasía y lo bueno que la conversación que tienen es muy interesante. Volviendo al libro, La mala costumbre es muchas cosas, ¿vale? Por supuesto es el viaje de una mujer trans centrada principalmente desde su infancia hasta sus primeros años de adulta, pero también tiene mucho de social esta obra, dado que el lugar
es también un gran personaje, está ambientada en Madrid y tiene varios puntos clave, como puede ser, por un lado, por ejemplo, el barrio de Chueca, a finales de los 80, principios de los 90, donde podemos ver un poco el origen de la Chueca como lo conocemos ahora, y es muy bonito de ver. Pero sobre todo, el barrio de la protagonista, que también es el barrio de la autora. En este caso, ella nos dice claramente, yo en todas las entrevistas que he leído, que la novela es una ficción, no es una autobiografía, ni son unas memorias, pero bueno, que hay ciertas cosas que evidentemente su experiencia sí está ahí, y también está ahí, bueno, pues ciertas cosas que ya ha cedido a la ficción de su vida. Y el barrio lo es el barrio de San Blas. Yo lo conozco muy bien, he crecido muy cerca, evidentemente no en los 80 como ella, sino pues una década más tarde, pero bueno, todo lo que ella contaba lo veía muy cercano. Creo que no hace falta haber crecido ahí, ni mucho menos, porque se puede extrapolar a muchos lugares, pero nos habla de un barrio obrero, de un barrio donde se llevó allí a los trabajadores y no se dio ni industria, ni servicios, ni casi nada durante muchísimo tiempo. Un barrio que se vio muy asolado por la droga, por la heroína. Hubo una generación perdida muy grande, hubo un montón de fallecidos y cientos de familias afectadas. Entonces, bueno, en ese ambiente es donde se localiza toda la novela, y también tiene ese punto de barrio, de comunidad, que a mí tanto me gusta ver reflejado, de personas siendo personas, de personas apoyándose, y también, bueno, de personas siendo personas para las cosas malas, ¿no? De la diferencia, las comidillas. Es que es un barrio cualquiera de hace 20 años, como haciéndole una foto, de verdad. Es un libro que es muy crudo, es absolutamente descorazonador, es muy duro de leer, es triste, pero también es muy bello. Es muy bello en cuanto a la trama y puntos de luz absolutamente maravillosos, y es muy bello y importante también a nivel literario. Está escrito de maravilla, puedes ver claramente que la autora es poeta. Es que hay frases que tienes que volver a leer por el placer de leerlas y de deleitarte con la imagen que te está creando, con ese sentimiento que se te está metiendo dentro. Tú pasas las páginas y te vas impregnando. Al estar narrado en primera persona, todo este libro tiene esta trama, esta historia que nos cuenta, tiene una potencia muy grande de meterte dentro, de meterte en los ojos de esta mujer, y ver ese proceso, esos años tan duros donde ella, siendo niña, se da cuenta que está habitando un cuerpo que le duele, que no le gusta, que se siente absolutamente atrapada dentro de él. Es un libro que tiene mucho de autodescubrimiento, de fortalecerse, de búsqueda de unos referentes que ella como niña trans no tenía a su alrededor, y a veces no los tienes a simple vista, pero los encuentras, y ver cuáles van a ser los suyos, a qué personas le van a ayudar directa o indirectamente en ese camino, es maravilloso. Hay un crisol de personajes secundarios que te encantaría, de verdad, novelas dedicadas a ellos para conocerlos. Hay un amor, hay una dignidad en toda la novela que es absolutamente espectacular. En este libro la protagonista nos enseña la dificultad que tiene, la dificultad y necesidad al mismo tiempo que ella tiene, como de conjugar dos mundos, de hacerlos convivir de alguna manera, ¿no? Todo lo que ella es y todo lo que ella quiere ser, y todo lo que tiene que fingir ser, o la otra parte que tiene que ser un poco para conseguir, o ella para estar aceptada, para no hacer daño a su familia, para sentir que la quieran. Ella nunca tiene de pequeña o de joven una conversación abierta y sincera con su familia para explicarles lo que le está pasando, cómo se siente y demás. Y entonces, bueno, eso le crea un conflicto muy grande. Tiene que ser ella a escondidas. Entonces, claro, es una angustia muy grande. Es un libro que remueve mucho la conciencia y te hace pensar y te hace ir atrás y ver cómo hace no tanto se nos hablaba de ciertas cosas, esas conversaciones que oías entre los adultos, y cómo ella refleja muy bien esa historia de frases, ¿no?, que hoy ella tenía que interpretar como niña, y que ya ella se notaba que ya lo que ella
era como ella se sentía, lo que ella quería estaba mal y eso la iba a llevar a una gran soledad, por lo cual se ve forzada a ese fingimiento constante. Es un libro que habla sin ningún tipo de filtro de las dificultades a las que se enfrentó, de esa soledad, de la crueldad de muchas personas. Hay violencia en el libro, gente que se ve con la potestad de opinar y de juzgar sobre la vida y los cuerpos de las demás personas y violentarlos y rechazarlos. En cualquier caso, lo dicho, también esto, que es un libro muy luminoso, es un libro que tiene muchísimo amor, hay mucha sororidad, hay amistad, todo el retrato de la familia de la protagonista me pone la piel de gallina porque realmente te mete en la cocina de una familia tal cual, con unos padres que se han matado a trabajar todos los días, que lo único que quieren es lo mejor para sus hijos, que se van a deslomar hasta el último día para que ellos estén bien, donde las puertas siempre van a estar abiertas. No somos perfectos, sus padres no lo son, pero es muy bonito el libro, es que es muy bonito lo que cuenta. Es un libro donde, bueno, pues el amor gana en ese sentido y yo solo me alegro. Tiene un final, unas escenas finales que es imposible no leer y romperte y llorar lo más grande y luego estar un rato mirando a la pared, recuperándote de lo que has leído. De verdad, es que es un libro que estoy haciendo una debacle de charlas sobre él porque me estoy quedando como muy insatisfecha porque no soy capaz de hablar todo lo que quiero hablar, pero no quería tampoco dejar de recomendarlo porque no encuentro las palabras exactas. Dadle una oportunidad, es una novela de crecimiento, es una novela de clase, es una novela muy importante, es una novela muy bonita, es una calidad literaria, de nuevo, absolutamente increíble. No voy a olvidar este libro, lo voy a releer segurísimo y muchas ganas de que lo leáis y que podamos charlar sobre él porque de verdad es muy importante. Y el último libro del que quiero hablaros se llama V13 y es de Emmanuel Carrère y está editado por Anagrama. El título largo es V13, una crónica judicial, y eso es exactamente lo que es. Estamos de nuevo ante un texto de no ficción y es que, bueno, V13 hace referencia al viernes 13 de noviembre de 2015, cuando en París se produjeron casi simultáneamente 3 atentados, seguro que lo recordáis, siendo el que tuvo pues más, no repercusión, el más víctimas lamentablemente, el que sucedió en la sala de conciertos Bataclan. Estos 3 atentados tuvieron 130 víctimas mortales, cientos de heridos, y lo que este libro refleja es pues una crónica de los juicios que duraron casi 9 meses entre eso, 2021 y 2022, si no me equivoco. Emmanuel Carrère fue allí a esos juicios para escribir una serie de crónicas semanales que se publicaron en un diario en Francia, pero también en España, en El País, por ejemplo, también en Italia, y luego este libro lo que hace es recopilar todas esas crónicas y amplía ciertas partes que por las características de esas crónicas pues no cabían y un poco pues lo rejunta todo, vaya. Entonces realmente es un libro muy duro de leer. Hay partes que yo tuve que parar y decir, bueno, hasta aquí hoy, mañana sigo, porque claro, hay partes que son testimonios de los supervivientes. Es que es imposible, somos humanos, no somos de piedra, ¿cómo vamos a leer eso sin afectarnos, ¿no? Y de hecho mi novio me decía, ¿pero por qué lees estas cosas que son tan duras y tal? Y yo decía, ¿cómo no voy a leerlo, no? En el fondo me hizo reflexionar mucho su pregunta. A mí misma pregunta, ¿que lo leo por morbo? No, para nada, ¿no? Pero no me gusta taparme los ojos ante ciertas situaciones y no tengo realmente una respuesta, simplemente me parece como algo, de verdad, como conocer la historia contemporánea, cerrar los ojos ante ellos me parecía inútil, y además, bueno, es algo que me interesaba bastante, por supuesto. Yo sé qué decir. Mira, voy a leer una crónica judicial, qué aburrida, o sea, olvidaros, o sea, tiene un ritmo, o sea, es como si estuvieras leyendo una novela, es de verdad muy interesante, y es que, bueno, aparte que Carrère escribe muy bien, entonces lo tiene todo, ¿no? Y al final que es algo tan cercano que creo que todos tenemos ciertas imágenes grabadas en nuestra retina de estos sucesos que, no lo sé, me parecía como imposible no querer leerlo y no podía soltarlo cuando lo tenía entre las manos, de verdad. Entonces, bueno, en este libro lo que Emmanuel Carrère nos cuenta va a ser todo el proceso del juicio, la preparación, dónde se hizo, porque, bueno, la verdad que hubo toda una infraestructura muy importante de organización en torno a este juicio, donde muchísima gente iba a ir a declarar,
iba a haber mucha cobertura mediática, bueno, había que incluso crear pues, un espacio, ¿no? Y entonces, bueno, aparte fueron pues de verdad cientos de testigos, también supervivientes, cientos de familias de víctimas, luego estaban pues los 14 acusados, uno de ellos fue el único superviviente de los perpetradores de estos atentados, porque el resto se inmolaron allí, pero bueno, no se sabía si no le estalló el cinturón, si se arrepintió, bueno. Y luego otras personas que son colaboradores en cierta manera, ¿no? Entonces se les juzgaba a todos, se nos van a acercar pues tanto al juez, a los abogados defensores, a los fiscales y te explica mucho de cómo funcionan ciertas cosas de la justicia en Francia, muy interesante todo el tema de los abogados, cómo se contratan, bueno, la verdad, temas que a priori digo no tengo ningún interés y sin embargo me encantó leerlos y conocerlos. Y luego, pues eso, también se hace pues, una aproximación a los días anteriores de los atentados que estaban haciendo las personas acusadas, cuál fue el papel de cada persona, cómo cada uno llegó a radicalizarse, las familias de esas personas, luego, con lo dicho, muchos testimonios de las víctimas. Y realmente Kaguer lo mira casi todo como desde arriba, de una forma objetiva, pero de una forma objetiva y sin juzgar, pero hay momentos en los que él habla en primera persona y realmente ahí da sus opiniones subjetivas, elige muy bien en qué momentos y no trata de convencerte, sino lanza preguntas y lanza dilemas y reflexiones que a él le han surgido en determinados temas y a mí me parece pues, que consigue el equilibrio perfecto para humanizar todo ese proceso que podría ser un poco frío en un juicio cuando realmente en este es todo lo contrario. Es un libro que habla mucho de justicia, pero también ves mucha política y sobre todo el nivel humano que consigue Kaguer mostrar es apasionante. Consigue también equilibrar perfectamente datos y fechas y cosas con ciertas anécdotas y ciertas cosas. Realmente, pues además, creo que el libro está muy bien organizado porque empieza de una forma relativamente ligera, por ejemplo, contándote la gente que eran... que se hicieron pasar por víctimas y no lo eran y por qué y demás, o sea, realmente curioso todas las cosas que pueden pasar en torno a un juicio de estas características, más allá de toda la reconstrucción del juicio y de los hechos y demás. Me quedo mucho con lo que Kaguer cuenta de por qué él quiso escribir estas crónicas de los juicios y a él le parecía que iba a ser algo lo suficientemente importante que si pasabas allí todo ese tiempo, cuando entrabas allí, cuando salieras meses después, ibas a ser una persona diferente y quería como aprender de todo eso y ver qué pasaba ahí. Y realmente con una versión abreviada de todo eso, que simplemente como lector de un libro, puedes sentir ese cambio y puedes ver todas las cosas nuevas que sabes, con las cosas que vas a llegar a entender y a empatizar. Luego, muy interesante todo lo que te hace pensar las estructuras judiciales en cómo funcionan. Potentísimo este libro, unos sucesos horribles y de los que como mínimo por lo menos aprendamos algo. Os lo recomiendo un montón, pero de nuevo es un libro muy duro, donde si quieres puedes poner cara a todas y cada una de las personas que se nombran. Puedes sacar muchas cosas de las que quieres investigar y seguir leyendo y seguir reflexionando. Es un libro que yo escuché y funciona muy bien como audiolibro porque al estar narrado como una crónica es como si estuvieras escuchando la radio, escuchando un podcast. Funciona muy bien y me gustó mucho escucharlo. Además, la utilización de diferentes registros de voces también ayuda mucho. Pero bueno, sé que es un libro que tarde o temprano me gustaría leer en papel y tener para poder subrayar y tomar ciertas notas porque me ha dejado muy impactada con muchas cosas a las que reflexionar y a las que volver seguro. Y nada, estos son los 3 libros de los que os quería hablar, los 3 libros que más me han gustado últimamente, me han impactado muchísimo, me han dejado mucho pozo. Cuando esto me pasa me cuesta bastante hablar de los libros y lo tengo bastante frescos, igual en unos meses puedo hablar como con todo más asentado, pero bueno, es que de verdad no quería dejar de recomendároslo, aunque no sea, no lo sé, con las palabras más precisas. Espero que os haya gustado de todos modos y como siempre, por favor, dejadme en comentarios cualquier libro que me queráis recomendar a este respecto o podéis contarme cuál ha sido el último libro al que le habéis dado 5 estrellas, me encantará saberlo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!